Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Damos infinitas gracias al Señor por su gran amor, por su misericordia, porque está con nosotros. Bendecimos al Señor por este tiempo maravilloso de oración, de intercesión, de ayuno. Gracias a Él porque podemos preparar nuestra vida y preparar nuestro corazón para que Él sea quien nos guía, quien nos conduce a toda verdad, a su amor y su misericordia. Damos infinitas gracias a Él. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por cada uno de nuestros hermanos que está conectado en esta mañana. Tú les conoces, Señor, por nombre y apellido. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel y misericordioso, Señor. Gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Señor, así como oraba nuestra hermana Claudia, Señor, por el gobierno, Señor, como oraba nuestra hermana Clarita, Señor, por las familias, Dios, como oraba Susi, Señor, por la persona jurídica, Señor. Oh Dios, este tiempo que estamos viviendo, Señor amado, en la iglesia cruzada cristiana, Señor, el tiempo de vivir nuestro Pentecostés, Señor, no es algo lejano, es algo que nos estamos apropiando, Señor. No queremos vivir de experiencias ajenas, Señor. No queremos vivir de nuestras propias experiencias pasadas. Queremos ese eterno presente, Señor. Estamos viviendo nuestro Pentecostés, Señor. La manifestación de tu Espíritu sobre nuestras vidas, Señor. Te amamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor, porque eres bueno, porque por siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te amamos y te bendecimos. Gracias, amado Señor, a ti sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el capítulo 3 del libro del profeta Habacuc. A mí me encanta este pasaje porque es una oración del profeta. Tiene mucho que ver con lo que leíamos esta mañana, con las mujeres que nos madrugamos a orar. Y leíamos en el primer libro de las Crónicas el capítulo 21. Y es impresionante porque este capítulo viene después de una historia de muchas genealogías, donde hay muchos nombres difíciles que repasar, que ver, que nombres que los vemos ahí y no los vemos más. Pero vemos cómo Dios permitió todo eso para levantar a David, el rey David, en el cual le promete un reinado eterno. Y lo promete eterno no porque David vaya a ser eterno, sino porque, o los hijos de David, porque vemos que el mismo David pecó, sus hijos pecaron, entonces no hay eternidad en ellos. Pero de esa raíz, de esa descendencia de David, nace el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el reinado eterno del cual nosotros somos participantes. Si nosotros obedecemos y seguimos al Señor, vamos a ser eternos con Él, viviendo con el Señor por la eternidad, que no tiene principio ni tiene fin, porque bien dice la Escritura que Él es el alfa y la omega. Entonces vamos a mirar que ese capítulo comienza, dice que Satanás llevó a David, después de tener muchas victorias, dice, Satanás lo llevó a David a hacer lo que no era agradable delante de Dios, y era hacer el censo. Ese censo para saber cuántos... discúlpeme un momento, tomo un poco de agua, que tengo mi garganta un poco seca. Perdón, un segundo. Gracias. Hizo el censo para saber cuántos hombres valientes con cuántos contaba. Entonces, a pesar de que ya había tenido muchas batallas y Dios le había dado el triunfo, ya sabía el poder de Dios que era que le apoyaba y le respaldaba, que no era por su valentía, por su gobierno, por su destreza, que fue un buen gobernante, que fue un gran estratega, que confió en su ejército, pero con todo eso,
allí en esos momentos de victoria, de éxito, cuando tenía logros sobre todos los filisteos y los pueblos enemigos, Satanás toca su corazón y lo lleva a contar a la gente, a contar los guerreros que tenía, con cuántos enfrentar la guerra y hace ese censo. Es algo que no le agradó a Dios porque eso mostraba desconfianza de David en el respaldo y en la misericordia de Dios. Y vemos cómo David hace eso y a pesar de que había un guerrero suyo, le dijo, no hagas eso, que eso no agrada a Dios. Pero él se impuso. Y vemos cómo este hombre, y él reconoce luego, a pesar de que hace el censo, que desagrada a Dios, Dios le anuncia el juicio y le da a elegir tres opciones para qué castigo quería recibir. Impresionante Dios cómo es de misericordioso. Y le pregunta qué castigo prefiere recibir porque la paga del pecado es muerte y iba a tener su castigo. Eso nos enseña muchas lecciones a nosotros. Dios es justo, pero Dios es misericordioso. La paga del pecado es muerte. Y eso lo vivimos con todos los personajes. Con el rey David dice la Biblia que es el hombre conforme a su corazón. Pero cuando falla, también lo castiga. Y en esta oportunidad le dio a elegir. Y David elige la que piensa que es mejor esa posibilidad de castigo porque confía en el fondo de su corazón en la misericordia de Dios y prefiere que vengan las plagas sobre su vida, sobre el pueblo de Israel. Y Dios le concede, aún le responde en medio de su rebeldía y todo, le responde y envía la plaga. Y en esa plaga mueren 70,000 israelitas. Y David se arrepiente, no culpa a nadie, no se justifica de nada, sino reconoce su pecado. Y al reconocer su pecado, Dios tiene misericordia y corta con ese virus, con esa plaga. Lo mismo que tenemos hoy. Muchos de nosotros somos sobrevivientes del COVID-19. Una plaga que Dios envió sobre la creación, sobre las comunidades por el pecado, por nuestro pecado. Y como vamos a ver ahorita en Habacuc, la tierra tiembla continuamente. Hace unos días veíamos y hay una noticia que deambula sobre un meteoro que está por caer y que los países más afectados van a ser entre ellos Colombia y Venezuela. La tierra se mueve. Vemos como hubo un terremoto en estos días que dice que el mar se alejó de la tierra, pero no entendemos la misericordia de Dios y no le buscamos. Por eso es que clamamos y es este pasaje que vamos a estudiar, clama a la misericordia de Dios. Como dice el profeta Habacuc. El profeta Habacuc es un libro donde Habacuc se queja, le da sus quejas, le hace preguntas y le muestra a Dios las quejas que él tiene por la injusticia y la corrupción del pueblo de Judá. Eso lo vemos en el capítulo 1. Y Dios le responde y es un Dios que nos habla, no solamente oye, ve, sino que nos responde a nuestro clamor y le contesta. Y Habacuc queda desconcertado de las respuestas que le da Dios Todopoderoso. Pero él sigue cuestionando a Dios. Y en el capítulo 2 continúa con esa historia. Pero cuando llega al capítulo 3, hay una partición de esas quejas y de esa manifestación. Y viene con un clamor, con una petición. Y vez tras vez es nuestra oración. Y si lo recordamos, es la oración que hacemos de continuo.
la manifestación, de pedir la manifestación de Dios. Y es lo que vemos en Habacuc, capítulo 3, verso 1 al 2, que es donde vamos a hacer la reflexión en esta mañana. Y inicia esta oración donde reconoce la obra de Dios y clama por su intervención divina. Y le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Impresionante. Impresionante como Habacuc, así como David, porque aquí Habacuc está quejándose y mostrándole a Dios toda su preocupación, su queja, y por qué la injusticia, y por qué, como hacemos muchas veces nosotros. ¿Por qué y por qué? Porque a veces decimos que los niños tienen que estar en la etapa del por qué. ¿Y por qué mami? ¿Y por qué papi? ¿Y por qué profe? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero nos volvemos viejitos como yo y seguimos diciendo, ¿y por qué? Y ya no solamente le decimos al papá, a la mamá, al maestro, y nos sentimos víctimas, sino que le decimos así como a Habacuc en el capítulo 1 y 2, ¿y por qué? Pero aquí él reconoce, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo, especialmente los que estamos en posición de liderazgo, le pedimos a Dios, Señor, aviva y fortalece el trabajo que estoy haciendo. Los que están en la música, bendice, Señor, el equipo de alabanza. Intercesión, Señor, por favor, respáldalo, responde nuestro clamor. Sana fulano, sana sutano, envía provisión, dale trabajo al uno, dale trabajo al otro. Que Dios responda a nuestra petición. Queremos ver, en cierta forma, que la oración que hemos hecho, que el trabajo que estamos haciendo sea reconocido, no solamente por Dios, sino por los hombres. Queremos que los hombres vean que sí estamos haciendo una buena obra. Pero aquí Habacuc le dice, aviva tu obra. ¿La obra de quién? La obra de Dios. Como dice el pasaje de la oración modelo. Que sea conocido su reino en la tierra. Que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Pero no es lo que hacemos todos los días. Siempre queremos construir nuestro propio reino. Nos molestamos cuando el esposo no reconoce la tarea que hacemos. Nos molesta, al esposo le molesta. Hablaba en estos días con una persona que me pidió una consejería y decía, es que mi esposa no reconoce los cambios que hay en mi vida. Se queja de todo lo que yo hago, pero no reconoce los cambios que yo estoy haciendo en mi vida. Y es lo que nos pasa. Muchas veces aún la misericordia de Dios no la reconocemos. Siempre venimos al Señor con una queja, con un afán, con una preocupación. Intencionalmente miremos nuestra vida en nuestro tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a adorar y a alabar a Dios? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a pedir? Hagámoslo de una forma intencional. Grabémonos la oración y mirémonos para hacer nuestras propias correcciones. Así como dice algún versículo en los Salmos, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si de verdad el Señor es nuestro tesoro, ocupa el mayor tiempo de nuestra vida, no solamente en el día a día, en nuestra oración. Es el tiempo que separamos para Dios. La oración. Porque orar es hablar con Dios. Y cuando Él nos responde es cuando leemos su palabra. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar con Dios y a decirle lo que Él es y lo que Él hace? Porque adorar es decirle lo que Él es, reconocer lo que Dios es, lo que su Hijo es, lo que el Espíritu Santo es, porque es tres personas pero un solo Dios verdadero.
Y luego sí, como dice el primer verso de la oración modelo, santificado sea tu nombre. Esa es la adoración que está pidiendo esa oración. Pero esa oración es simplemente el modelo para que nosotros tengamos la creatividad de aumentar a nuestro léxico todo lo que le podemos decir a Dios, que Él es santo, que Él es bueno, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, eterno, el Shaddai, el gran yo soy, el alfa, la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Y todo lo demás que aprendemos de las escrituras y en las predicaciones. A mí me encanta hacer una lista de los nombres con los cuales es conocido Dios. Y a veces quisiera recordar más, porque muchas veces cuando yo hago la oración, la hago muchas veces de memoria, no porque saque mi cuaderno a repetir las cosas que tengo anotadas, no, pero yo quiero memorizar lo que quiero decirle a Él porque quiero tener la conciencia de que ya sé quién es Él, de cuántas cosas hace en la vida de los que están en mi entorno, porque eso ya es alabarle, decirle lo que Él hace y darle las gracias. Pero ¿cuánto tiempo consumimos de nuestro tiempo de oración? Nos dicen, tiene 3 minutos para orar. Y a veces tenemos tanta preocupación porque nos dicen, bueno, usted ora por, qué sé yo, usted ora por la economía. Y usted comienza, de una vez comenzamos, Señor, mire la economía de Colombia, la economía de sutanito, de fulanito que no tiene trabajo, que esto, que lo otro, que el negocio, que la creatividad. ¿Y a dónde quedó el Señor? ¿Mm? Entonces, pero miremos esa manifestación de la oración, que es que se haga la voluntad de Dios, de que aviva tu obra, la obra de Dios, el reino de Dios que se ha establecido, dice, y en medio de los tiempos, hazla conocer, la obra de Dios en los tiempos. Dice, acuérdate, en la ira, acuérdate de la misericordia. Este verso refleja que Habacuc reconoce la justicia de Dios, pero también tiene confianza en su misericordia. Sabe que allí hay una teofanía que es la manifestación gloriosa de Dios. Se utilizan imágenes poderosas y Dios aparece como un guerrero, como un poderoso Dios por su pueblo. Y vemos cómo Dios usa a este hombre para manifestar esta oración poderosa que debe ser un modelo también para nuestra oración. Nosotros debemos buscar cómo oraba Pablo, cómo oraba Pedro. A veces decimos, Señor, enséñame, o con frecuencia lo hacemos. Tomamos conciencia de donde el Señor está enseñando a orar y cómo debemos aprender a orar. ¿Por qué me gusta leer al mediodía, si ustedes se han dado cuenta, el libro de los Salmos? Y trato de enfocar que nos vayamos a pedir esa oración que está en ese salmo sobre nuestra Colombia, sobre nuestra familia. Entonces, eso debemos hacer. Encontrar en la palabra aquellos a quienes Dios utilizó para que aprendamos a orar. Entonces, aquí dice que aviva tu obra, lo que Él está haciendo. Por ejemplo, cuando estamos orando por la Convención Internacional, estamos orando que sea la gloria de Dios, que sea la obra de Dios en Colombia que se manifieste a través de la convención, o estamos buscando que Dios dé la plata, que Dios dé los talentos, que Dios dé a cada una de las personas como los que están en la exposición, en la feria de los ministerios, esos que van a estar en el gospel, que Dios bendiga a esos salmistas, a esos adoradores, que les dé unción. Pero ¿para qué la unción? ¿Para que florezcan y tengan más contratos? ¿O para que el reino de los cielos sea establecido en Colombia a través de esta oportunidad que tenemos? Porque es el reino de Dios el que debe ser establecido. Y lo que Dios quiere es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, ya sea en la oración, en la intercesión, en la adoración cuando estamos cantando,
Buscamos que el reino de los cielos, que la voluntad de Dios sea establecida en nosotros, primeramente en nosotros, para que a través de nosotros sea establecida en su iglesia. Acordémonos que nosotros somos la iglesia de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. No, no es allá el edificio, no es allá las demás personas, no, tú y yo. Mirémonos cada uno de nosotros, que el reino de Dios, que la obra de Dios sea en nosotros. ¿Estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos hechos? ¿O estamos buscando cada día nuestra propia voluntad? ¿Estamos escudándonos en nuestra humanidad? ¿Es que Dios me conoce que yo soy así? No. Tenemos que llevar sujeto nuestro carácter, nuestro temperamento, llevarlo cautivo a Cristo, nuestra mente llevarla cautiva a Cristo, para que pensemos como Él quiere que pensemos. Entonces, esta oración que se establezca, le dice, aviva tu obra. Y en medio de los tiempos, Señor, hazla conocer. Acuérdate, en la ira acuérdate de tu misericordia. Porque es por la misericordia. Nosotros no obramos con justicia. Y si el Señor obra con justicia con nosotros, ya habríamos sido consumidos. Buscamos es su gran misericordia, su cuidado con cada uno de nosotros. Y allí habla de cómo Dios es descrito, cómo Él sacude la tierra y hace temblar las naciones, pero salva a su pueblo. Tú y yo somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y esa confianza que muestra Habacuc, así en los versos 16 al 19. Habacuc reconoce el temor ante lo que viene. Él se preocupa. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es un acto supremo de fe. No es fácil decir. Como la oración que decía nuestra hermana Claudia. Tantas cosas que se oyen, que faltan ya los alimentos. Pero este es un acto supremo de Habacuc. Que a pesar de la queja, que a pesar de que tanta dificultad, hay gozo en Dios. Y demuestra seguridad y dependencia aún en medio de las circunstancias. Porque Dios es fiel. Y ese Dios al cual oraba Habacuc es el mismo que está en nosotros. Es el mismo que vive en nosotros. Jehová es Señor, dice Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Es Dios, por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Habacuc nos enseña que cuando enfrentamos problemas, en lugar de desesperarnos, debemos acudir a la oración. Acuérdese el capítulo 1 y 2. Fue solo quejas, quejas y quejas. Y Dios, respuestas y respuestas y respuestas. Pero el capítulo 3 no es solo una súplica, sino es una expresión de la dependencia de Dios en medio de las luchas. Que sea Dios quien aviva nuestra vida. Dice que nos avivemos en medio de la injusticia. Vivimos en un mundo de injusticia, en un mundo de corrupción, dificultades económicas, dificultades de salud. Podemos sentirnos tentados a cuestionar a Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Cuántas personas han perdido su familia en medio de las enfermedades y aunque hemos clamado y clamado, se mueren? Acordémonos de eso. Cuando no entendamos los planes de Dios, Él sigue siendo justo y es soberano. Le pertenecemos. Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Lo que Él quiera puede hacer. Porque le pertenecemos. El que viva
los hijos, el que podamos ver, el que podamos hablar es simplemente la misericordia de Dios, la grandeza de Dios. Ayer hablaba con alguna persona y decía, es que no, es que Dios no hace nada en mí. Le digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que perdemos la capacidad de asombro, de ver las maravillas que Dios hace. El que hoy podamos ver es la manifestación de un milagro divino. ¿Qué hemos hecho para ver bien? ¿Nos hemos alimentado bien? ¿Hacemos ejercicios? Porque también para ver se necesita hacer ejercicios. ¿Qué hacemos? Cuidamos nuestros ojos de no acercarnos tanto a las pantallas. Por ejemplo, ayer veníamos caminando y Rafael le hablábamos, mire, están soldando esas varillas. Yo le decía, no mires eso porque eso es malo para los ojos. ¿Cuántos cuidados tenemos de cada cosa que hacemos, de lo que comemos, de lo que bebemos? Pero Dios nos da voz, nos da oídos para oír, ojos para ver, mente para pensar. Nos da la oportunidad de la palabra. Nos sentamos y meditamos lo que leemos. ¿Qué está diciendo Dios en ese pedacito que leemos? Yo no les digo lean el capítulo como estamos haciendo ahorita, no. Lean solamente, por ejemplo, en este capítulo los versos 1 y 2 y hasta el 3. Y allí vemos ese comienzo de esa oración. Eso nos debe motivar a seguir leyendo. Pero ¿qué dice de Dios? ¿Qué dice ese verso acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de mí? ¿Qué dice ese verso acerca de las demás personas? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios con esto que me está diciendo ese pasaje de la Biblia? ¿Cómo puedo ayudar a otros? Para eso es la palabra. Porque el Señor nos envió como mensajeros, como embajadores. Por eso somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hay otro propósito. No hay otro propósito para nuestra vida. Y adicionalmente Dios nos da la bendición a las que somos mujeres de tener hijos en nuestro vientre. De usar nuestro vientre como una cámara donde Él trabajó para hacer a nuestros hijos. Nos dio un esposo, un varón, del cual algo que Él siente como desecho, lo sembró en nuestro vientre y de allí salieron esas hermosas criaturas que nos traen gozo, a veces dolor. Pero a veces ese dolor Dios lo usa para que le busquemos a Dios, para que busquemos la sabiduría de Dios para formar el temperamento y el carácter de nuestros hijos, para que nosotras aprendamos carácter, para que crezcamos en la búsqueda de Dios, para que aprendamos a luchar por otras mujeres que sufren igual o peor que nosotras. Porque el reflejo de lo que está en nuestra casa, el reflejo de lo que vivimos en casa, dentro de las cuatro paredes, es el reflejo de la tanta necesidad que hay en el exterior, allí donde el Señor quiere que vayamos. Porque la iglesia no debe permanecer en las cuatro paredes, debe salir. Por eso nosotros debemos, ¿qué pasa qué pasó en la pandemia? ¿Cuántas familias se destruyeron? ¿Cuántos negocios se destruyeron que por el encierro? Porque queremos ir afuera. ¿Mm? Y eso es lo que Dios quiere, que vayamos afuera, pero para que esos otros lleguen a ser parte de la iglesia. Para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, también nos enseña este capítulo la fe de no depender en las circunstancias. Nos reta, como decíamos allí, que no importa las situaciones, no importa que no haya el dinero, no importa que no haya los éxitos, los méritos, Dios en todo sea alabado y glorificado. Dios es bueno, Dios es misericordioso, su palabra no tiene fin en nuestra vida. Él es el gran yo soy.
Por eso, así como usemos esas palabras del profeta Habacuc para que nosotros podamos adorar a Dios y olvidarnos de nuestros planes. Si los tenemos ahí, claro, planeamos, como dicen los estudiosos, planeemos como si fuéramos a vivir muchos años, pero vivamos cada día como si el Señor fuera a venir hoy. Anoche oramos por un abuelito de una compañerita de Alejandro. Y hablaba con mi hija hoy acerca de esa persona. Esa persona le saludó el día viernes, el día jueves le saludó de una forma que nunca la había saludado. Y al día siguiente le da una CB, que no conoce a nadie, olvidó todo. Y yo le decía, es que muchas veces una persona cuando se va a ir, es como si supiera. Dios le permite dejar historia en las otras personas. Y usted puede ver en las personas que han fallecido de su familia. Era como si se hubiera estado despidiendo de mí, pero es que me dijo tal cosa, pero es que me hizo tal cosa, me recomendó tal cosa. La persona no sabe, pero Dios sabe cómo está preparando a las demás personas. Ahora, esa persona, gracias a Dios, Dios oye la oración, nuestra oración y la oración de los niños. Esa persona está mucho mejor. Y mi hija le decía a la mamá de la compañerita que está viviendo un milagro. Porque la persona tuvo atención médica. Que ustedes saben que en este tiempo tener atención médica es un milagro. Tuvo atención médica, le están atendiendo bien. El médico le dice, le vamos a aplicar tal medicamento. Entonces le dice ella, tengo que firmar. Dice, no, es que le estoy informando. ¿No? Los médicos siempre hacen firmar eso. Entonces, ¿qué le digo yo? Un ángel. Dios envió un ángel para que esta persona salga de esto. Lo importante es que reconozca que es un ángel que Dios envió y que Dios quiere salvarle. Pero así es Dios con nosotros. Entonces, vivimos en un mundo lleno de injusticia, de corrupción, de dificultades económicas. Como David podemos sentirnos tentados a cuestionar a Dios, pedirle explicaciones. Sin embargo, este capítulo nos recuerda el control que Dios tiene sobre nosotros. Que aunque no entendamos, sus planes son mejores. Y Él es misericordioso y soberano. Habacuc nos reta a tener una fe que no se basa en lo que tenemos, como le pasó a David. Se estaba basando en lo que tenía, por eso hizo el censo. Se preocupó por los enemigos que tenía alrededor. Pero Habacuc reconoce que no es por lo que está en su alrededor, sino por lo que Dios es santo, bueno y misericordioso. Hoy en día, muchos hombres encuentran su identidad en el éxito, en ser famosos, en tener la mejor empresa, en tener los mejores reconocimientos como empleados, como estudiantes, tener ¿cómo se llama? Cuando terminan la carrera, hacen su tesis y quieren tener una tesis laureada y escriben en sus hojas de vida, profesión en tal carrera con tesis laureada por sus éxitos, por lo que hizo. Pero no se reconoce el poder y la misericordia de Dios. Pero cuando faltan esas cosas, viene la desesperación. Y Habacuc nos llama a encontrar nuestra alegría en Dios, incluso cuando todo falla alrededor. Cuando todo falla alrededor. Habacuc nos invita, porque él usa la imagen de un siervo que camina en las alturas, simbolizando la firmeza y la confianza para los hombres de hoy. Significa que a pesar de las dificultades, Dios tiene la capacidad de hacernos avanzar con firmeza. No estamos solos en la lucha. Él, el Todopoderoso, nos sostiene con su mano. Él nos tiene. Lo importante es que tú y yo no nos soltemos de su mano, que no nos dejemos debilitar. Y esta mañana yo en la oración le decía al Señor, Señor, por favor, libéranos de la enfermedad. Porque a veces no tener voz, a veces el dolor de cabeza, el no poder dormir, el no poder movernos bien, nos comienza a
bajar como el ánimo, a desanimarnos. Y decimos, pero es que está haciendo tanto frío, mejor no me levanto, mejor me volteo para el rincón y me quedo dormida. Y ahí terminó la oración. O no, hoy no voy a la iglesia. Mejor en 8 días. Y el problema es la primera vez. Cuando nosotros comenzamos a faltar en algo, ya se nos va haciendo más fácil dejar de hacer. Y cuando menos pensamos, cuando ir a la iglesia no es una necesidad, pronto se vuelve una costumbre no ir a la iglesia. Cuando no nos hace falta ir a la iglesia, pronto nos acomodamos y ya no nos hará falta. Entonces, por cada día que no oremos, por cada día que no nos logremos levantar, pidamos perdón a Dios, porque el compromiso no es con el hombre, el compromiso es con Dios. Estar conectados en oración 30 es una bendición. Todo esto que Dios nos da es una bendición. El poder orar por otra persona es una bendición. Porque tenemos hijos, hijos de nuestro vientre, hijos de nuestra naturaleza. Y ellos tienen que movernos a orar. Pero también tenemos hijos del corazón, hijos que no pedimos, pero el Señor los ha puesto en nuestra vida. Y tenemos responsabilidad con eso. Recordemos que nosotros, tú y yo, no somos hijos, porque no somos israelitas, no somos hijos naturales de Dios, no somos israelitas, somos hijos adoptivos, hijos del corazón de Dios. No fue porque tú buscaste a Dios, es porque Dios te buscó a ti. Porque es el Señor el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Mira en tu familia, escoge en tu familia, ¿tú cuánto tiempo tienes de conocer a Jesús? ¿Y es toda tu familia cristiana? ¿Toda tu familia camina con Dios? Pero han tenido la misma oportunidad. ¿Por qué no están ahí? Porque es Dios quien les convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que debemos orar por ellos. Que el Señor, aquellos que conocen a Jesús y que no están caminando, clamemos a Dios para que vuelvan a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aquel que habiendo conocido al Señor se aparta, sé que ninguno que se aleja de Dios es digno de Dios. Le dirá, no los conozco. Y no queremos eso para nuestra familia. No queremos eso para nuestros hijos. No queremos eso para nuestros nietos. Y si nuestros hijos no están caminando con Dios, ¿qué están enseñando a nuestros nietos? ¿Qué están viendo nuestros nietos? Y si nuestros nietos no siguen a Dios, no encuentran a Dios y no caminan con Dios, ¿qué van a aprender nuestros bisnietos? Y acuérdense lo que les digo de David. David, él solo pecó y lo reconoció. Pero ¿cuántos murieron por la equivocación de David? 70,000 israelitas. Lo dice el capítulo 21 del primer libro de las Crónicas. Dios nos ha puesto en un lugar de gobierno. Nosotros decimos, pero yo no mando en nada. Pero yo no soy líder. Pero yo no soy pastor. Pero yo no soy esto. O yo no soy lo otro. Pero, ¿y qué se come en tu casa, mujer? Sino lo que a ti te place cocinar. ¿Qué mantel se pone si no es el que tú decidiste poner? ¿A qué fragancia huele tu casa si no es la que tú elegiste? ¿Eres líder o no eres líder? ¿Qué estamos promoviendo en nuestros hijos? Y yo sé por experiencia que nuestros hijos muchas veces no quieren oír nuestra cantaleta. Pero tenemos un Dios poderoso. Y dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es allá donde tenemos que pelear la vida de nuestros hijos. Porque así como comienza el capítulo 21 del primer libro de las Crónicas, dice, Satanás vino a acosar a David. ¿Y qué pasó con Jesús, el Hijo de Dios? Estando en tiempo de ayuno, terminando su ayuno, ¿qué hizo este infame? Se atrevió a tentar al santo Hijo de Dios.
Entonces, ¿qué somos tú y yo? Si lo hizo con Jesús, ¿qué somos tú y yo? Y más si le damos oportunidad al enemigo. Si nos acomodamos, si acomodamos nuestras sillas y nos ponemos el saquito encima y nos abrigamos o nos cubrimos con la cobija, ¿qué estamos esperando? Pero así como Habacuc aprendió a alegrarse en medio de la dificultad, alegrarse en Dios en medio de la adversidad, nosotros también podemos encontrar gozo y esperanza en Él, independientemente a lo que nos veamos enfrentados en nuestra vida, a lo que nos veamos enfrentados aún con nuestros hijos. Nosotros tenemos la oportunidad de que sea Dios el que obra en nosotros y que Él sea en nosotros la esperanza de gloria. Que nuestros hijos conozcan a Dios. Y yo, como les decía, yo sé que nuestros hijos muchas veces no quieren oírnos. Pero que tenemos dos salidas, por lo menos dos salidas. Primero, venir al Padre, que Él los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y las que me han oído orar, yo digo, Señor, quítales el sueño. Háblales en medio de su dormir, háblales en medio de su trabajo. Pero convéncelos de pecado. Tú, Señor, tú les puedes convencer. Ya no me oyen, pero a ti te tienen que oír. Señor, envía ángeles a su alrededor que les hablen de ti, que lleguen a tus pies, que entiendan tu palabra, Señor. Y también podemos ahuyentar los enemigos, toda potestad que viene en contra de nuestros hijos, alejarla de sus vidas, de nuestro cónyuge, de la iglesia. Por eso decimos, aviva tu obra y en medio de los tiempos, hazla conocer. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Entonces, que de ti y de mí, de los que están en nuestro entorno, nuestros hijos que son iglesia de Cristo, cuando ellos caminan en perfección y en santidad. No somos perfectos, pero caminamos hacia la perfección. Porque yo como David también peco, fallo. Pero también como David tengo la oportunidad de buscar la misericordia de Dios. No su justicia. Porque ay de mí si busco su justicia. Busco su misericordia. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros y que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y en nuestros hijos, porque tenemos todo en nuestras manos. Podemos decirle al Señor, Dios, aleja de nuestros hijos toda amistad tóxica, todo aquello que les desvía su mente, que los lleva a pecar. En el nombre de Jesús, eso que los asedia, esa acta y ese decreto que Satanás ha hecho en contra de nuestros hijos para conducirlos a las drogas, para conducirlos al alcoholismo, para conducirlos a la rebeldía. Tú y yo tenemos todas las armas para venir y buscar la misericordia de Dios y pelear en los lugares celestiales por la vida de nuestros hijos. Para alejar de ellos esas amistades. Esa novia que quiere robarnos a nuestro hijo, no porque sabemos que es una persona que no le conduce a bien, esa que le prohíbe ir a la iglesia, esa que lo llevó de fiesta en fiesta, esa que lo llevó a amistades tóxicas, que lo llevó a juegos, que lo llevó a hacer daño, que lo llevó a jugar la lotería o esas cosas que sabemos que son indignas delante de Dios. Podemos orar al Señor que aleje esas amistades. Podemos orar por los maestros. Acordemos que estamos orando por el maestro del niño Antonio Pajoy. Un maestro que le hace bullying. Pero nosotros tenemos el poder y la potestad de decir, Señor, aléjalo. Y el Señor lo va a alejar como Él quiera. Como Él quiera. Dios es soberano. Y aún puede hacer lo que Él quiera. Lo cambian de lugar, se cansa de trabajar ahí. Dios lo manda a otro lugar. Lo que sea, Dios hace cuando tú y yo oramos con fe. Pero es Dios pero nosotros tenemos que estar confiados, como dice el profeta Habacuc, Señor, aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. La obra del Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu hijo, que es la iglesia de Dios? Oremos por el propósito de Dios. Más nosotros oramos, Señor, que le vaya bien. Señor, que gane la carrera. Señor, que lo asciendan. Señor, que esto. Y si el Señor no quiere ascenderlo para que él busque a Dios, ¿cuál voluntad estamos buscando? ¿Qué estamos prefiriendo? ¿Que tenga plata? ¿Que tenga posición? ¿Que tenga renombre?
Pero si allí se va a perder, estamos buscando que se establezca el reino de Dios. Busquemos su alma, porque la Biblia dice que toda alma que pecare, esa morirá. Y tenemos la oportunidad de estorbarles. Si no nos hacen caso, les estorbamos. Podrán decir lo que quieran, pero nunca les vamos a alcahuetear que hagan lo que no es bueno delante de Dios. Ahí estamos pendientes. Lo que les va bien, vean la misericordia de Dios. Y si algo no está yendo bien, busque a Dios para que alcance su misericordia. Porque dice la Escritura, acuérdense que yo soy Jehová Dios, que amo y guardo mi pacto para con aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y para eso dice el Señor que no tendremos que ir corriendo detrás de las bendiciones, sino dice que las bendiciones correrán detrás de nosotros y nos alcanzarán. Entonces que podamos decir como Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque el campo no dé la cosecha, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.